Buenas noches y gracias por acompañar nuevamente a CIPEC. 22 años y 100 profesionales. Son dos números que caracterizan a CIPEC. Son profesionales dedicados a pensar de un modo balanceado, creativo y riguroso el futuro del país. Retomamos esta cena presencial después de 3 años, donde no pudimos encontrarnos. Y ahora podemos vernos las caras y, lo más importante, mirarnos a los ojos. Y eso es en buena parte lo que nos está faltando: la mirada franca, el contacto, la confianza. Lamentablemente hacemos esta reunión en un contexto difícil y en una situación particularmente difícil en la Argentina. Estamos con alta inflación, no hace falta que hable mucho de la pobreza, especialmente la pobreza infantil, que es nuestro futuro. El sistema educativo, que ha sufrido muchísimo en los últimos años, y un federalismo que lo declamamos, pero no lo ejercemos. Claramente hay oportunidades. Hablamos de un mundo que necesita de la minería, de la energía, la agroindustria, la economía del conocimiento, la pesca. Pero, sin embargo, continuamos centrando nuestras decisiones en esta gran cabeza de la Argentina que es Buenos Aires. Un ejemplo personal. En la industria en la que estoy falta gente, falta talento. Podríamos exportar muchísimo más si tuviésemos más gente. En la pandemia empezamos a cuestionarnos por qué buscábamos la gente en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos. Y decidimos empezar a recorrer la Argentina con un camión para ir a las principales universidades públicas y privadas. La primera ronda empezó hace 2 semanas. Pasamos por Córdoba, Salta, Jujuy, Formosa y por Corrientes. Esperábamos en esa primera etapa, donde vamos a seguir recorriendo cerca de 12 provincias más, esperábamos conseguir unas 200 o 300 personas, siempre con la cabeza puesta a que las grandes usinas de conocimiento están en las grandes ciudades. Bueno, en esas 5 provincias, frente a las 300 personas que pensábamos conseguir como currículum, conseguimos 2.400, 8 veces más de lo que pensábamos. ¿En cuántas industrias, en cuántos temas tenemos una oportunidad de realmente federalizar la Argentina y generar un país sustancialmente mejor? Y pasemos al mundo un minuto. Estamos saliendo de la pandemia, por suerte. Se siente bien estar acá todos juntos. Pero al mismo tiempo que salimos de la pandemia, el mundo entra en guerra en Europa, con todos los coletazos y efectos que nos están impactando. Y como si fuera poco, parece que la pandemia y la guerra nos hicieron olvidar un poquitito de la gran catástrofe que está viniendo, que es la crisis climática. Y es como un tsunami que se viene encima, despacito, pero llega. ¿Cuánto estamos haciendo para mitigar lo que puede venir? Y sobre todo esto, posicionándonos en la Argentina, tenemos un diagnóstico que nos duele de tanto repetírnoslo. La falta de caminos claros y compartidos. Cada vez que miramos países que evolucionaron del subdesarrollo al desarrollo, hubo cierto acuerdo de políticas comunes, compartido por toda la clase dirigente y por la gente. Es una obviedad, y aparte decir que nos falta es casi nos hace sentir mal, porque es obvio que hay que hacerlo y al final no depende ni de un tema climático ni de ningún tema que no controlemos. Lo controlemos en buena medida los que están sentados en esta sala. Y a veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Y de vuelta, es casi un sentimiento de frustración, por lo menos en lo personal y probablemente para muchos de ustedes. Parece que es un punto sin salida, parece que es algo que no podemos modificar, casi está en la esencia de ser argentinos. Sin embargo, vuelvo a decirlo, porque no hay camino posible de desarrollo sin esa base de consensos y acuerdos. Y no solo hay muchos frentes preocupantes, sino que nos faltan esas ideas compartidas que nos lleven y nos definan como nación. Y mientras todo esto ocurre, el mundo se sigue moviendo y siguen apareciendo oportunidades. La seguridad energética pasó al centro de la agenda de todos los países del mundo. La seguridad alimentaria, no hace falta describirla, incluso con el impacto que está generando en la pobreza en todo el mundo y en la Argentina. Y la economía del conocimiento, que me toca protagonizar en parte, es una base fundamental para el desarrollo de cualquier país.
Estamos hablando de ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial. No hay posibilidad de ser un país desarrollado si no hay un grupo de gente que viva en ese país y que sea capaz de desarrollarlo. Una cosa que particularmente me duele es ver a algunos de nuestros mejores talentos irse. Y es una crisis porque los perdemos, y algunos porque personalmente los quiero, pero también es una crisis futura de liderazgo y de dirigencia. Ellos tienen que ser en parte el futuro que nos tenemos que construir. Se me ocurre un paralelo con un hobby muy inglés, que es sentarse en una estación de tren, ver pasar los trenes, en un cuaderno ir anotando la locomotora, a qué hora llegó, de dónde venía lleno, vacío, y tener un registro de todo lo que pasa. Que es un hobby por ahí no tan familiar para los argentinos, pero de golpe se me ocurrió escribiendo este discurso que parece que en la Argentina aprendimos ese hobby. Vemos pasar trenes. Llevamos esa especie de registro de frustraciones acumuladas de los últimos 50 años. Y somos muy hábiles para explicarlo, para justificarlo, hasta para echarle la culpa a otro. Pero no somos capaces de salir de ese andén y subir a los trenes. Y ahora vienen más trenes, como os decía. Nos subimos, anotamos, nos animamos. Vemos que muchos países, tanto vecinos de nuestra región como distantes, están subidos y nos saludan desde la ventana. Ahora, desde nuestro rol como actores visibles para las futuras generaciones, tenemos una responsabilidad de ser positivos, de no hundirnos en esa especie de lamento colectivo y un poco tanguero que nos caracteriza. Y tenemos que tentar a esas nuevas generaciones para que se queden y nutran el país. La visión positiva para ellos es un tema vital y es responsabilidad, sobre todo, de aquellos que tenemos más años. Personalmente creo que hay un futuro importante asociado a estas oportunidades y Argentina tiene todo para tenerlo. Parece una obviedad, pero lo siento. La visión de ese futuro tenemos que transmitirla y consolidarla. Democracia 40 es un intento de comprar boletos para subirnos a esos trenes. Y que el futuro nos encuentre a nosotros y sobre todo a las generaciones que vienen subidos a ese destino que necesitamos. Muchas gracias.